Este jueves, cientos de estudiantes se manifestaron por el aumento de casos de acoso, de abuso y de violencia en establecimientos educacionales. Desde el Ministerio de Educación esta mañana se comprometían a trabajar en jornadas de educación no sexista y a tomar una serie de medidas en base a una mesa de trabajo con otros actores. Vamos a conversar del tema con la directora de Área de Prevención y Educación de la Fundación para la Confianza, Verónica Uzcategui. Gracias por el contacto, Verónica. No, muchas gracias a ustedes. Estamos muy honrados desde la Fundación que nos permitan conversar de estos temas. Sí, muy importante porque de pronto nos encontramos con este tema que quizás había estado invisibilizado por mucho rato, pero las manifestaciones que hemos visto de los y las estudiantes esta semana o lo que ocurrió la semana pasada en el Liceo Victorino Lastarria han puesto el tema sobre la mesa. Verónica, ¿cómo se debe enfocar este tema? Esta mañana veíamos una reunión importante entre distintos líderes de áreas que tienen mucho que decir sobre esto y ahí se daban algunas luces de lo que se puede hacer, pero me gustaría conocer su opinión. Sí, lo primero es súper relevante lo que tú mencionas, ¿no? Que están saliendo a la luz. Sí. Y eso es maravilloso que lo podamos decir, que estamos en un momento histórico en el que podemos hacernos cargo de situaciones que venían ocurriendo y que por diversos motivos no habíamos tenido la oportunidad de abordar. La respuesta que estamos teniendo ahora, institucional e interinstitucional, donde varias organizaciones, desde la sociedad civil, como somos en la Fundación, y también desde el gobierno nacional y desde los territorios, desde los gobiernos locales, lo que nos hacen es un llamado a un trabajo mancomunado. Desde Fundación para la Confianza, lo que hemos venido trabajando desde hace más de 10 años con los establecimientos educacionales es en específicamente educar. Y educar no solamente en temáticas asociadas a estos temas, a los niños y a las niñas, sino a las comunidades en pleno. Y muy especialmente, y queremos hacer un llamado particular, al trabajo que hay que hacer con los apoderados. Como Fundación estamos convencidos de que esto es prioritario. ¿Por qué pone el énfasis en los apoderados, Verónica? Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido cuando hemos trabajado con los establecimientos es que muchas veces en los programas de trabajo que se hacen, porque es importante decirlo, los establecimientos tienen protocolos, en general los apoderados a veces no logran involucrarse de manera activa y efectiva en estos procesos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer y a lo que queremos hacer un llamado a la reflexión es que los apoderados tienen que formar parte activa de la construcción de los protocolos, de la socialización de los protocolos y del cumplimiento de esos protocolos, porque allí es donde tenemos el grave problema, ¿no? La alcaldesa Evelyn Matei lo decía hace unas horas atrás, que se había hecho un trabajo realmente con la Fundación en temas de prevención de maltrato y abuso sexual dentro de los establecimientos educacionales, pero que esto tiene que quedar vivo. Y allí es donde nosotros como Fundación mantenemos una línea programática de acompañamiento y de formación para comunidades, para docentes y para funcionarios. Verónica, me imagino que es un trabajo de largo plazo, ¿no? Constante. Sí, sin duda. El fenómeno del abuso, del maltrato y de la violencia sexual requiere de un trabajo permanente y de un trabajo permanente en el que estén involucrados todas las personas, estén involucrados los niños y las niñas, estén involucrados los agentes educativos, esté involucrado el grupo de apoderados y muy especialmente políticas públicas que desde el gobierno central den lineamientos para una educación que integre las temáticas vinculadas a la violencia. Verónica, en la mesa de hoy habían distintos actores. Estaba, por ejemplo, la alcaldesa de Los Espejos, estaba la Defensoría de la Niñez, representada en Patricia Muñoz, estaba Carabineros, el Ministerio de Educación, en fin, actores que representan a distintos mundos, pero todos confluyen en definitiva en el problema. Y me gustaría saber qué le parece esa forma de abordar el tema, con tantos actores involucrados y con miradas distintas también, lo que de alguna manera delega responsabilidad en muchas personas o entidades, para no personalizarlo. No, absolutamente. Y ahí tenemos que recordar que cada uno juega un rol. Es sumamente importante esta primera reunión y estos encuentros, y que ojalá sean encuentros permanentes, absolutamente. Parte de las crisis que se nos presentan dentro de los establecimientos educacionales o en el mundo en general tienen que ver con las dificultades que tenemos para comunicar las necesidades desde los diversos grupos que confluyen. Entonces, vemos con muy buenos ojos y estamos dispuestos desde la Fundación de ser un aporte para estos espacios de conversación y de análisis, pero tenemos que tener un paso a la acción, ¿no? En general, pasa mucho que desde las mesas de trabajo nos cuesta articularnos para ejercer acciones concretas que deriven en
una prevención y especialmente en la detección temprana, que es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo hacemos para detectar tempranamente? Y ahí es donde volvemos a hacer el énfasis. Tenemos que educarnos para que todos entendamos lo mismo por violencia. Y a quienes nos están viendo o escuchando, invitarles a reflexionar ante esta frase: no, es que intentó abusar de... El intento de abuso no existe. El abuso es cualquier transgresión a los límites físicos, corporales, emocionales o psíquicos de una persona, que pueden hacerse incluso a través de medios electrónicos, como por ejemplo el caso que ha detonado esta cantidad de violaciones. Y ahí quiero hacer otro llamado. Lo que estamos viendo hoy es que las víctimas están viendo la posibilidad de abrir la situación que están viviendo. No es que haya un contagio para evitar y para derrumbar un poco los mitos. No, no es que las personas ahora todas quieran formar parte de una situación de este tipo. Nadie quiere formar parte de una situación de este tipo. Lo que ocurre es que la respuesta que hemos dado de dar credibilidad le permite a las víctimas y a los sobrevivientes abrir el secreto. Ajá. Verónica, estas políticas y el trabajo que hemos hablado son respuestas de mediano, largo plazo, ¿no? Hablábamos de lo que significa también generar un proceso de educación, por ejemplo. Y a corto plazo, ¿qué es lo que se puede hacer? Especialmente lo que se está haciendo en las municipalidades, que es trabajar directamente con los niños, niñas y adolescentes. Al mundo adulto, a las personas adultas, a veces nos cuesta un poco permitir que en nuestros espacios de poder y donde nosotros tenemos que tomar decisiones, los niños y las niñas participen. Entonces, si nosotros permitimos y les escuchamos y hacemos que formen parte de las soluciones, vamos a tener mayor capacidad de llegar a donde nos necesitan. Uno puede tener, como adulto, como organización, una mirada y una idea de esto debiese resolverse de esta forma, pero en lo inmediato, ahora, hoy, lo que se necesita es acoger a los sobrevivientes, contener la situación que ocurre y derivar a los centros especializados para la reparación. Y esta es una metodología que la Fundación ha desarrollado, que es ACODE: acoger, contener y derivar, que es el rol que tenemos que trabajar para asegurarnos que la situación que ha ocurrido, que ya no podemos evitar, que ya no es prevención en sí mismo, sino intervención, pueda ser acompañada oportunamente. Una intervención errónea puede generar tanto o más daño que la situación inicial. ¿Por qué, Verónica? ¿A qué se refiere? Mira, allí hablamos de lo que se llama la victimización secundaria. Cuando una persona devela una situación de violencia o abuso y quien recibe esa denuncia o esa solicitud no logra interpretarla como una situación de abuso, que ocurre mucho, es decir, por situaciones personales que yo he vivido, por mis propias experiencias, quizás no logro significar lo que el niño me está diciendo como una situación de abuso. Y si yo no logro acoger, si yo no logro entender que lo que allí está ocurriendo es una situación de violencia, lo que voy a generar es más daño. Por ejemplo, frases como: mira, la verdad es que todas vivimos esto, así que mejor que no abras el secreto. O la verdad, mira, nadie te va a creer, tú te vas a exponer demasiado. Los adultos tenemos el deber y la responsabilidad de hacernos cargo de tramitar esta situación de una forma protectora. Y para eso necesitamos formación y educación. Bien, Verónica, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en CNN, muy amable. No, gracias a ustedes, y les invitamos a seguir trabajando juntos y juntas por un mundo sin abuso.